Resistencia. La historia de la citricultura en Sao Paulo y Minas Gerais es una historia de resistencia. Porque una cosa es cultivar cítricos. Otra cosa es cultivarlos en condiciones tropicales. Desde la década de 1930, el cultivo citrícola en Sao Paulo y Minas Gerais enfrenta diariamente varios desafíos fitosanitarios que hacen caer la fruta, impactan la producción y causan pérdidas. Después de la tristeza de los cítricos, el cancro de los cítricos, la clorosis variegada de los cítricos o CVC, llegaría la muerte súbita de los cítricos. Ningún cultivo en Brasil ha sobrevivido a tantos problemas de plagas y enfermedades como los huertos de naranjos, limoneros y mandarinos. Pero la peor de todas las tormentas fue la que llegó más tarde, en 2004, cuando el greening o el HLB fue identificado en Brasil. Existe un cultivo de cítricos antes del greening y otro después del greening, que es mucho más difícil. Donde quiera que fuera, China, India, Vietnam, Indonesia, América del Sur, América del Caribe, México, Estados Unidos, el greening dejó inconfundibles huellas de destrucción. ¿Pero por qué resisten Sao Paulo y Minas Gerais? Sobre todo por dos factores. El primero es la vocación por la ciencia. El Estado de Sao Paulo, a través de instituciones científicas y fomento a la investigación y al desarrollo, comenzó a estructurarse para abordar los problemas del agronegocio hace más de 100 años, debido a las plagas en las plantaciones de café. Luego, en 1977, los productores de cítricos crearon el Fondo de Defensa de los Cítricos, Fundecitrus. El segundo factor es el aprendizaje adquirido de todos los desafíos pasados en el campo. Por ejemplo, con la CVC aprendimos la importancia de sembrar plantones sanos, eliminar plantas enfermas y controlar el insecto transmisor. Estas medidas, años más tarde, sirvieron de base para controlar el greening cuando el sector aún sabía poco sobre la enfermedad. Y como con los limones de la vida se hace limonada, la crisis se convirtió en una oportunidad. Debido a la intensificación de los intercambios con centros de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico en Brasil y alrededor del mundo. Fundecitrus, con los demás socios del proyecto FAP-ESP, colocó a Brasil en el mapa de la ciencia internacional y se convirtió en un referente mundial en ciencia y sostenibilidad para el cultivo citrícola. Como la ciencia también seguía por el azar, lo inesperado, lo sorprendente, ¿no fue ese el caso de la penicilina? Informes de Vietnam sugirieron que en los mandarinos plantados en cultivo asociado con guayabo, la incidencia del greening era menor que en los huertos con solo mandarinos. No lo sabían, pero los científicos y citricultores de la delegación encabezada por Fundecitrus estaban al otro lado del mundo, contemplando el huerto del futuro. El huerto del futuro está hecho de conocimiento y produce sostenibilidad. El huerto del futuro cuenta con manejo integrado de plagas, control biológico y biotecnología, operando en base a 3 pilares: la elección de la zona y el manejo externo en las proximidades de la propiedad, el borde y el interior. Regla número 1. Elegir para plantar microrregiones con baja o, mejor aún, muy baja incidencia de la enfermedad.
con vecinos dispuestos a actuar de manera conjunta, simultánea y rigurosa para controlar el greening. Alrededor de la propiedad, el manejo externo se realiza reemplazando las plantas de cítricos que no reciben el tratamiento adecuado por otras especies frutales, reduciendo focos de contaminación. Y en jardines y lugares de difícil acceso, con la liberación de Tamarixia radiata, una pequeña avispa que es el enemigo natural del sílido. El concepto de borde es estratégico en el huerto del futuro. Primero, funciona como una barrera contra las corrientes de viento que llevan el sílido al huerto. Pero el gran hallazgo es convertirla en un área que atraiga al sílido. Cuando el enemigo está concentrado en un solo lugar, es más fácil actuar. Los naranjos de la linde son más vigorosos, por lo tanto, brotan más, atrayendo al sílido, que tiene predilección por el tejido tierno de los brotes. Para complementar la atracción, se utiliza una planta cebo, el árbol de curry o el naranjo jazmín, sumamente atractivas para el sílido. Todo lo que está en el borde invita al insecto. Así, el control es mucho más eficiente, mucho más sostenible. Para hablar del interior del huerto, nos remontamos a Vietnam. En el laboratorio se comprobó que el cariophylleno, un compuesto volátil del guayabo, resultaba desagradable para el sílido y sirve como repelente natural. Lo interesante es que el cariophylleno también está presente en los naranjos. La gran pregunta era cómo hacer que los naranjos emitan una mayor cantidad de este compuesto volátil para repeler al sílido. Después de 15 años de estudios biotecnológicos, estos naranjos existen ahora y se encuentran en el mayor experimento de campo del mundo sobre repelencia. Los primeros resultados muestran que la incidencia del greening en estas plantas es menor. La esperanza solo se concede a aquellos que resisten. Pero estos naranjos no nacen adultos, que es cuando la emisión de cariophylleno es mayor. Así que, en la fase joven, se los trata con caolín, una sustancia mineral rocosa natural, no tóxica, que camufla la planta, confundiendo así al sílido. Y estos naranjos de copa repelente, dentro del huerto comercial, estarán sobre portainjertos enanos que brotan menos. Entonces, si el caolín lo confunde, si hay pocos brotes para alimentarse y si los naranjos lo repelen, ¿a dónde va el insecto? ¡Bingo! Se dirige hacia el borde, hacia la zona de atracción, donde se concentrará toda la población de insectos. En los alrededores, en los bordes y en el huerto del futuro, es donde reside la inteligencia. Y lo más importante, no es una revolución científica que solo salve la citricultura brasileña. Se trata de un conjunto tecnológico del que se pueden beneficiar todas las regiones citrícolas del mundo. El greening aún no tiene cura, y el conocimiento acumulado hasta ahora no ha sido suficiente para detener la enfermedad que amenaza gravemente a la industria citrícola de jugo de naranja más grande del mundo. Se han ensayado diversas formas de reducción o rehabilitación de daños, poda de ramas sintomáticas, termoterapia, inductores de resistencia, péptidos antimicrobianos, antibióticos, cócteles nutricionales, desobstrucción de vasos de floema, reguladores del crecimiento, protección individual de plantas con tela antipsílido, película plástica reflectante, pero todas ellas, invariablemente, caen en algún tipo de inviabilidad. La citricultura en Sao Paulo y Minas Gerais es una fuente de riqueza económica, social, medioambiental y nutricional.
Y la ciencia hace cada vez más sostenible esta actividad histórica, conciliando producción y protección con el uso racional de los recursos naturales, respondiendo de inmediato a la mayoría de los desafíos actuales de la humanidad, como, después de todo, podemos producir alimentos para una población mundial que sigue creciendo, con la amenaza real de inviabilidad por el greening, en un escenario ya consolidado de cambio climático, con el menor impacto ambiental posible. Esto es precisamente lo que está haciendo la citricultura brasileña, porque toda la resistencia es una forma de reinvención.